Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en esta transmisión en vivo de Ponte el Sombrero con Alma Angelina, su servidora. Desde acá, desde Hermosillo, Sonora, México, la capital del estado sonorense. Les hago la aclaración que es México porque hace unos días algunas personas nos preguntaban, ¿y dónde está Hermosillo, Sonora? Todo esto fue, bueno, a raíz de unos comentarios que estuvimos haciendo ahí en la página y es verdad, de pronto se nos escapa pues ubicar bien que estamos en Hermosillo, Sonora, acá en México, es nuestro país. En esta ocasión, aquí en México precisamente estamos conmemorando, celebrando los 100 años, tengo entendido, del Día del Maestro y de las Maestras, por supuesto. Y qué mejor ocasión para tener aquí a mi lado a alguien que también se ha dedicado a la docencia, no solo en las aulas, diría yo, sino que es un maestro en historia, es de origen licenciado en Derecho, tengo entendido, pero después también cursó la licenciatura en Historia y maestro porque tiene una maestría. Me da muchísimo gusto presentarles a mi compañero en la mesa de esta tarde, al maestro Benjamín Gagiola Loya. ¿Es así como Es te correcto, presenté? Angelina. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. Muy a gusto estar aquí contigo. Bien, pues no, al contrario, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Déjenme decirles y recordarles que es una transmisión en vivo, así que es como que más Qué relajado, bueno. no es programa de tele, no es así la entrevista, es una plática que Muy vamos bien. a tener tú y yo. Y déjenme decirles entonces, en ese relajamiento de la plática que vamos a tener, que, cómo lo he correteado, ¿no? Lo he correteado para, por fin, que esté aquí con nosotros. A Benjamín yo lo conozco de hace algunos años. Me da mucho gusto platicarles que nos conocimos, bueno, yo le llevo algunos años a él, Poquitos. un poquito dice él, qué caballero, sí, pero nos conocimos desde la infancia en nuestra querida tierra. Platiquemos un poquito de ¿Cómo eso, no, a ver. Angelina? Pero mira, hablar de Navajo es hablar del origen. Pero también es hablar de un espacio en común donde tú y yo nos conocimos, porque la relación originalmente que yo tenía era con tu papá, Mira, de sí. gratos recuerdos. Y qué decirte de aquellos años donde convivíamos con él, vacilábamos con él, y ahí nos veíamos, Ajá. en el barrio, en el Así es. viejo barrio de La Laguna, allá en Navajo. Así es, sí, sí. Qué grato es escuchar esa palabra de que vacilábamos con mi papá, con don Felipe Gutiérrez Leiva, porque era un poquito difícil vacilar con él, ¿no? Sin embargo, tenía una vena y Sí. yo creo que era muy niñero. Siempre nos vio con mucho respeto, con mucho cariño y era eso, un hombre vacilón, de bromas, de guasa. Era un verdadero, ¿no?, hombre de bien. Así es, así es, así es. Don Felipe, que como lo dicen, que Dios lo tenga en su gloria. Si él estuviera aquí hablando de otra persona, dijera, el diablo, pero a fueguito lento, así que no, Él no. no se aguantaba mi papá, así es. Y efectivamente, por esas calles de allá de Navojoa, la Otero, la Ocampo, por ahí, seguramente algunos coterráneos y coterráneas que nos están viendo se acordarán de esas calles allá. Y ahí fue donde nos conocimos. Sin embargo, bueno, la vida nos fue llevando por diferentes caminos, por diferentes aulas de aprendizaje. Y un buen día me encuentro yo de nuevo a Benjamín Gagiola Loya. Me gusta decir los apellidos porque cuando vi el nombre de él, yo dije, no, pues será el que yo conozco, será de los Gagiola de allá de los que yo conozco, porque yo lo recuerdo, créanme, era un muchachito que ya corría por aquí, ya corría por allá, y sin embargo, bueno, ahora que lo encuentro, digo, no es que no siga siendo muchachito para mí, pero es todo un señor conocedor de la historia, que es un tema que a mí también me apasiona mucho y por eso mismo lo he invitado para que venga para acá. Además, eres presidente actual de la Fundación Colosio. Actualmente presido la Fundación Colosio de Hermosillo, Hermosillo. una responsabilidad que me fue encomendada hace unas semanas con la idea de iniciar una construcción plural de debate, ideas que se encuentran, ideas que se suman, para construir precisamente eso, un mejor espacio donde podamos convivir las diferentes ideologías, convicciones, principios y valores de toda esta comunidad política.
Ahí te toman la protesta nuestro también amigo y paisano Bulmaro Pacheco. Bulmaro Pacheco es el presidente de la Fundación Colosio Estatal. Tuvo a bien tomarme la protesta exactamente hace 2 semanas y desde entonces estamos trabajando. Mira, 2 semanas apenas tienes. Ya. Muy bien. Bien, te hemos invitado, si me permites, para platicar un poquito. Estamos inmersos, pues, en ¿cómo le podríamos? En esta vorágine electoral que se ha venido presentando acá. Y precisamente hablando de grandes maestros y pensadores, pues pudiéramos abocarnos a alguno de ellos que tú tengas a bien asignar y platicarles sobre todo a la gente que nos está viendo atrás de esa cámara, un poquito de los partidos políticos. Le comentaba yo a Benjamín ahorita hace un momento que me gustaría así como hacer un tipo de juego de si yo viniera en este momento de otro espacio o de otro planeta y llegara aquí y bajara aquí a Sonora, a México en este momento, y entonces pues me doy cuenta que casi todo en las redes es partidos políticos, elecciones, candidaturas, en fin, pero empecemos desde un principio. Si yo no sé nada de esto, yo te preguntaría a ti, ¿qué es eso de los partidos políticos? ¿Cómo surgen y para qué? ¿Son necesarios los partidos políticos, Benjamín? Antes no, porque la manera en que se procesaba el acceso al poder no era a través de partidos políticos, era simplemente en función de líneas consanguíneas, o sea, líneas de sangre. Ese es el origen de las dinastías, de las formas de gobierno monárquicas, que bañadas en un baño, vaya la redundancia, de legitimidad divina, es decir, soy rey, soy emperador porque Dios así lo dispone, y hasta que transitaron a las monarquías constitucionales ya en el siglo XVIII, entendíamos entonces que la manera de el poder llegar a los que mandan no era a través de elecciones. Por ende, los clubs, que son los antecedentes de los partidos políticos, no eran necesarios. Eran las líneas sucesorias. El rey fallecía o claudicaba o dimitía a favor de la línea de sangre o de un sobrino o de una nación entre nobleza. Por eso era impensable hablar de los partidos políticos, porque los partidos políticos, a final de cuentas, son instrumentos para que los muchos decidan quién de los pocos van a gobernarnos. Okay. Excelente, excelente esa definición, por decirlo así, de lo que es un partido político. Ahora, estamos hablando que aquí en nuestro país, ¿cuántos son los partidos? O bueno, ¿cómo llegan los primeros partidos políticos? Yo quiero pensar que es posterior al movimiento revolucionario o algo así. Cuando éramos colonia, evidentemente no había necesidad de partidos políticos. Nuestros gobernantes, virreyes, nos los enviaban desde Madrid, el rey. Pero con la independencia, México entra a un nuevo mundo que es la forma republicana. La república es, en cierta medida, la negación de la monarquía. Si la monarquía es hereditaria, la república es temporal, 4 o 6 años, el gobernante en turno. Si la monarquía no admite cuestionamiento a su gobierno, pues la república sí, es decir, podemos cuestionar al que manda, de ahí vienen los diferentes mecanismos legales para destituirlo o refrendarlo. Si la monarquía era eterna, pues repito, la república no lo era. Si la monarquía era concentrar en el monarca todos los poderes, judicial, legislativo, ejecutivo, si dijera hoy, la monarquía es dividirlos, la república es dividirlos. Si la monarquía era no entregar o rendir cuentas, la república es rendirle cuentas al soberano. Porque en las monarquías el soberano es el rey, pero en las repúblicas el soberano es el pueblo. Por ende, cuando México entra a su etapa independiente, entra en el siglo XIX a la época de las repúblicas, que también siguen conviviendo con monarquías. Recordemos que México tuvo el Imperio de Iturbide y luego el intento de Maximiliano para convertirse en rey. Pero en realidad México ya había llegado a esa autopista que eran las repúblicas. ¿Cómo íbamos a elegir entonces a nuestros primeros presidentes? Que bien pudo haber sido primeros ministros, hubiéramos sido un parlamento. Pues la manera a través de clubs o bandos, el bando yorquino, el bando escocés, que eran las primeras logias, que luego evolucionaron a los bandos o partidos liberales y conservadores, y luego a los clubs, que es lo que más se parece ya en el último tercio del siglo XIX a los actuales partidos políticos. Es decir, organizaciones de voluntarios que se identifican con una causa o con alguna bandera,
para proponer candidatos y que sea el electorado quien los decida con su voto. Es el antecedente más directo de los partidos en México, los clubs. Fíjate, qué curioso. Bueno, para eso estamos aquí, para aprender también, y más en el Día del Maestro, repito, y las maestras. Qué curioso que dices que entonces los clubs fueron previo a los partidos. Existía el Club Ponciano Arriaga, el Club Liberal, el Club Federalismo Puro, que eran evoluciones de las logias que fueron introducidas en su vertiente europea por los escoceses en las tertulias en la época española al final de la colonia, y las yorquinas, que son influencia norteamericana. Por eso los que eran mexicanos escoceses de logia tiraban hacia Europa, y los que eran yorquinos admiraban a Estados Unidos. El antecedente son las logias, pero su evolución más despolitizada, o mejor dicho, más descodificada o menos adoctrinada, son los partidos políticos, que ya se convierten no solamente en club de reflexión ideológica, sino en club de reflexión ideológica más búsqueda del poder. Por eso postulan candidatos. Eso es muy importante, esa palabra, la búsqueda del poder. De pronto, bueno, vamos a hacer como en las series ahora de televisión, que es, ¿cómo es la palabra? Que hacen como que lo antes, lo del pasado, y luego vienen a lo del presente también. Sí, así es. Porque yo me pregunto, ahorita los partidos están en esta lucha por ganar las elecciones, por llegar al poder, pero como que a cualquier costo. ¿Qué está pasando ahorita? Es evidente. Y ahorita regresamos, ¿eh? Correcto. Es evidente que no debe ser a cualquier costo. Debería ser al costo de que se respete la voluntad popular, gane o no gane mi candidato a la elección. Debería ser con respeto al marco legal. Debería ser con las coaliciones entre afines, no entre dispares. Debería ser con una competencia entre adversarios, no enemigos. Porque la búsqueda del poder permite todo menos el desvío del recto actuar. Sin embargo, los actuales tiempos nos indican que el pragmatismo, la rentabilidad, la falta de convicción y de ideas, y sobre todo el apetito de rápido enriquecimiento, ha hecho a los partidos políticos instancias que a cualquier costo y de cualquier manera quieren ganar por ganar. Es decir, se ha extraviado una vocación de servicio para constituirse una vocación de poder. Y esto ha hecho que los partidos se asuman ya como máquinas electorales para hacer llegar candidatos a los diferentes cargos de elección y desde ahí solamente reproducir la victoria. Es decir, no sembrar una semilla ideológica con la cual constituir gobierno o con la cual legislar o con la cual tener una vida partidista. Simple y sencillamente son instituciones que buscan una ganancia, que es la rentabilidad electoral. Algunos partidos, inclusive actuales, están siendo de hecho manejados como un tipo de proyecto muy personal por algún candidato. Es evidente que desde aquellos años donde los clubes evolucionan a partidos, los mismos partidos también han evolucionado. Y aquellos partidos que tenían grandes dogmas, grandes prácticas, una alta congruencia, asimismo una gran densidad de participación y conectividad con los problemas sociales, hoy han evolucionado o involucionado a partidos patrimonialistas. Es decir, es un partido que hago para servirme de él y hacer del partido un medio para que mis objetivos sean los que el partido adopte y lleve a la práctica. Uno antes se acogía a lo que el partido era. Uno iba al Partido Popular Socialista y se asimilaba a la doctrina del Popular Socialista. Uno iba al Partido Acción Nacional y hacía suya la ideología del partido. Es decir, uno iba a comprar, a adherirse o a incorporarse a la ideología del partido. Pues parece hoy que el reflujo viene de allá hacia acá. Parece ser que hoy los partidos se ajustan a lo que yo quiero, a mi forma de ver, a mi forma de entender las cosas. Y entonces los partidos que eran no personalistas, todos pero de nadie en particular, muchos están evolucionando a partido de pocos o lo que es peor, partido de un solo hombre. Sí, es lamentable eso, ¿verdad? Porque si nos vamos, como bien dices tú, a la historia, por ejemplo, vamos ya poniéndole nombre a estos partidos. Por ejemplo, ¿qué está pasando? Ay, es que, bueno, o tú como analista político, ¿qué opinión nos puedes compartir de qué es lo peor o lo menos malo? ¿Qué es lo peor? Que
las personas estén brincando hacia otros partidos o que los partidos estén abriéndole la puerta a esas otras personas. Todo descansa en una bisagra que se llama la libertad que tienen los hombres y mujeres, de decidir militar donde más les convenga o acoja. Sí, es por conveniencia entonces, sí, definitivo. En el marco de una libertad que no puede ser conculcada, es decir, no puede ser limitada o constreñida. Uno. Dos, el problema de fondo no es tanto la libertad que tú tienes de emigrar o ser nómada de un partido a otro, sino por qué emigras. ¿Qué razones impiden que te quedes en un partido? Entonces ya estamos entrando en una segunda generación de reflexiones sobre preguntas. Creo que los partidos antes eran capaces de procesar sus candidaturas, sus premios, sus beneficios entre pocos y con la ayuda del gobierno. Pero ahora los partidos políticos ya no tienen esa capacidad. Y en esto, hay que decirlo con sus palabras, Angelina, han extraviado el oficio de negociar. Como los partidos políticos ya son vistos como franquicias, te postulo candidato, pero va a hacer lo que yo quiera, te nominaré. Es como un condicionante. Evidentemente tú no puedes ser postulada candidata a un cargo de elección por cualquier partido si no llegas a ciertos acuerdos básicos. ¿Siempre se ha dado? Sí, siempre se ha dado. Pero antes era más en función de ideología. Si tú participabas en el PNR y comulgabas con la ideología del PNR en su momento, los acuerdos corporativos te hacían candidato dentro del partido. Pero hoy esos acuerdos se han desvanecido y parecería ser que hoy en cualquier partido político, resumo y resalto, lo que importa ya no es tu ideología ni tu preparación, sino tus relaciones o tus conectes. En ese sentido los partidos creo que se han degradado, porque se han convertido otra vez en clubs que buscan solamente un objetivo, lucrar con los cargos de elección. Y eso ha generado una enfermedad en el sistema político mexicano, que es la partidocracia. Sí, pues ¿dónde está quedando el recato, el pudor, no sé cómo llamarle, ¿no? En la historia de los partidos políticos, Angelina, como tú bien sabes, siempre han existido estos intercambios de militantes. Un caso quizás poco conocido, pero muy representativo en los Estados Unidos es Ronald Reagan, que nació en el Partido Demócrata, pero emigró al Partido Republicano. En México no ha sido la excepción, pero antes, dado el monopolio que tenía el partido hegemónico, el PRI, era impensable o la muerte civil salirse del PRI y militar en otro partido. Ahora, los que militaban en las oposiciones históricas al PRI, como era el PAN y el Partido Popular Socialista, antes PP, etcétera, también eran conscientes de que tenían nichos de oportunidad muy pequeños, muchas veces negociados con el PRI. O en algunas regiones como Quiroga en Michoacán, donde el PAN ganó a temprana hora, igual que Mérida y Hermosillo. Pero fuera de ahí, militar en las oposiciones era casi militar por ser un apóstol de la democracia, como dijera Ruiz Cortines. Eso evitaba los vaivenes de candidatos. Pero desde que el PRI empezó a compartir el poder, desde que otros partidos empezaron a ganar, desde que se reguló la libertad a poder militar en diferentes opciones, simple y sencillamente entonces ya no es una lealtad eterna, ya no es un matrimonio para siempre, tú y el partido original, sino que ya te puedes salir y puedes explorar o navegar en otras aguas. Ahorita dices desde que empezó a compartir el poder el PRI, ¿qué estamos hablando? ¿De 1987, cuando pierde la mayoría en Baja California? No, en el 87, 89 fue esto. Yo te invitaría a verlo como un proceso. Como un proceso donde el PRI sale muy fuerte del 29 para acá, pero empieza en este proceso. Recordemos que todos los partidos que hacen gobiernos se desgastan, todos sin duda. Lo mismo le pasó al PAN y le va a pasar a cualquiera a partir del 2018, de estos días, unos días más. Empieza un proceso de declive que está muy conectado con los procesos económicos. Si tú recuerdas en los 80s principios con De la Madrid, las grandes crisis económicas que heredó por un lado del López Portillismo, y los flujos de capital y la transición del modelo de nacionalismo revolucionario a actualmente neoliberalismo, hicieron que el país cimbrara sus estructuras políticas. Mucha gente inconforme emigró del PRI al PAN y a otras opciones porque el PRI ya no le daba trabajo, porque el PRI no le aumentaba el sueldo, porque el PRI ya no construía escuelas, porque el PRI no tenía medicinas, producto de las crisis económicas. No es el único factor, pero si uno explica desde la ciencia política por qué se empieza a romper la hegemonía priista en los 80 sobre todo, básicamente es por una crisis económica. De no haber existido esa crisis económica, el PRI hubiera perdido por goteo
cierta militancia y candidaturas y cargos, pero no en la manera como lo perdió en los 80s. Ahora, también hay coyunturas. ¿Dónde estabas tú el 76? Cuando Echeverría expropió el Valle del Yaqui. Ahí detonó el nacimiento del PAN en Sonora. Pero aún así el PRI era demasiado fuerte y podía navegar en todo el país. Pero la gran crisis económica de los 80s hizo que mucha gente se decepcionara de lo que tenía o esperara en el partido oficial y empezara a voltear a los lados. Una corriente muy significativa eran los empresarios. Los empresarios dejaron de estar con el PRI cuando esos pactos económicos no los satisfacieron y se fueron a colonizar al PAN. Por eso se habla de un neopanismo y uno de los muy significativos, que ironía, fue Manuel Cloutier, cuya hija hoy está con Morena. Así es, así es. Excelente frase para cerrar ese párrafo. Muy bien. Y ahorita que mencionas a PAN y a Morena, ¿no están ellos entonces cayendo en lo que tanto criticaban? ¿Qué pensarán pues ahorita, como dices tú, Manuel Gómez Morín y Eberto Castillo? La congruencia, es decir, la simetría entre lo que uno dice y lo que uno hace, se extravió hace mucho tiempo, precisamente por esa rentabilidad. Antes era muy importante la palabra y la actuación detrás de la palabra, porque había una fama pública que cuidar. Había futuro si uno te hacían candidato el PRI, pero el año que viene sí. No serás candidato, pero serás secretario de Estado, o no serás secretario de Estado, pero vas a ser dueño de 50 gasolineras en el país, etcétera. Es decir, había negociaciones, había beneficios, y la política es de mutuos beneficios. Pero la congruencia se extravió cuando fue tan rentable salirse del PRI e irse a un partido con el que podías ganar. Un ejemplo concreto y local. ¿Quién no recuerda aquellos años de los 90, principios en Sonora, cuando el PAN, que era electoralmente poca cosa, despunta? Llega Manuel Espino, enviado por Calderón, purga a los viejos restos panistas que impulsaban la candidatura de Alberto Rosas, imponen a un panista de poca presencia pero de mucho dogmatismo, como Enrique Salgado, gana Armando López Nogales la candidatura a gobernador, pero el PAN llega para quedarse. Muchos de los cuadros de esos 90s, ahí están todavía. ¿Qué nos dice esto? Que muchos de ellos triunfaron por el repudio que generaba un partido en desgaste, que no ha sabido regenerarse del todo, pero que está en ese proceso, y muchos de ellos también brincaron del PRI al PAN. Ejemplo concreto, Manuel Cloutier, un hombre que no era de ningún partido, pero que en Culiacán en los 70s pidió la alcaldía por el PRI y se la negaron. Adalberto Rosas, el famoso pelón, que no fue priista, pero que era un simpatizante del PRI, porque en este país todo el mundo era simpatizante del PRI. ¿Cuántos que nacieron en el PRI como Obrador, hoy en ese pragmatismo que ha sacrificado la congruencia, están a punto de haber logrado su sueño de ser presidente? Pregunta, ¿de haberse quedado en el PRI, Obrador hubiera tenido la oportunidad de ser presidente de la República? Bien, con esa pregunta la dejamos ahí en el aire. ¿Y Manuel Espino en dónde está ahorita? Bueno, pues Manuel Espino es un buen ejemplo de ese saltimbanquismo que nace en las salas duras del panismo, que es el Yunque en Durango, que se inserta en el PAN en los 80s, 90s, que llega a Sonora, que tropicaliza su forma de depurar cuadros antiguos del PAN, hermosillenses, muchos de ellos, y restos del grupo Guaprieta, que aquí estaban incrustados en la nomenclatura del PAN, y rompe con Calderón. Es dirigente nacional del PAN, pero Calderón lo expulsa, después coquetea con Peña Nieto y hoy está adherido a Morena. ¿Qué nos quiere decir? Que la congruencia, que el respeto a la ideología, que el respeto a la agenda personal ya es secundario. Lo único que importa hoy, desafortunadamente, es ganar, porque ganar es no perder. Es lo que te iba a decir, dijiste la palabra desafortunadamente, casi me leíste el pensamiento, porque te iba a decir, es lamentable eso, pero ya me dices tú, pues desafortunadamente, claro, bueno, yo pienso, ¿no?, que es lamentable algunas situaciones que se están dando. Ayer precisamente recordábamos el nacimiento de José María Leiva, alias Cajeme, y bueno, es imposible no recordar la frase acuñada por él, ¿no?, de antes como antes y ahora como ahora, y les decía yo, y en estos tiempos más que nunca su frase está vigente, ¿no? Sí, porque hoy lo que importa ya no es cómo eras antes, sino cómo puede ser mañana. Me explico. Yo creo que Jaime es un buen referente para hacer cortes de caja. A Jaime no le interesó en su momento que era un torocoyori, es decir, un yaqui afín al gobierno del Estado.
se rebela y olvida su pasado torocoyori, o mejor dicho, lo prestigia, diciendo, yo que fui afín al gobierno del estado de Sonora, hoy soy enemigo, ustedes también pueden, vengan conmigo. ¿Es desafortunado el saltimbanquismo o el chapulinismo? Sí, pero es entendible. Porque hoy la serie de opciones, muchas de ellas ganadoras, nos dicen que lo que importa es ganar, ya no tanto serle fiel a una ideología. Sin embargo, ¿quién le va a confiar las llaves de una casa a un político que ayer era rojo y ahora es amarillo? ¿Quién le va a confiar en lo que dice a un gobernante que ayer dijo una cosa, se cambió de partido y hoy dice otra? Es decir, la gran carga o el gran peso del saltimbanquismo, Angelina, sin duda es, entre otras cosas, la falta de credibilidad de la clase política. ¿Tienen derecho a cambiarse de partido? Siempre han tenido derecho. ¿Tienen derecho a triunfar en otros partidos? Sí. Pero a lo que no tienen derecho es a creer que la gente va a confiar ciegamente. Y sin embargo la gente está comprando los saltimbanquismos porque ya no le da valor a eso. Ya entiende que el saltimbanquismo ya no importa si ganas. Al que gana todo se le perdona. Al que pierde se va al paredón. Así es. Por eso es mi idea de platicar contigo también relacionado o enfocados más bien hacia la gente joven, pues, hacia esos jóvenes que, como te comentaba hace un momento, les pedimos, hay que ir a votar, hay que participar en la política, hay que conocer, hay que entender, pero pues sería bueno platicarles a ellos un poquito cuál fue el porqué del origen, por ejemplo. Vamos a empezar. En 1929, lo que fue el PNR, después después sería, bueno, con Plutarco, por supuesto, ¿no? Sí. El PNR con Plutarco, después con Lázaro Cárdenas cambia al PRM en 1938 y ya en el 46 con Manuel Ávila Camacho, ¿sí? Ya con PRI. Pero si en pocas palabras tú les dijeras a los jóvenes cómo, para qué y por qué surge el PRI, como para convencerlos a ellos de por qué vamos hacia el PRI, primero. Uno, el PRI es un partido político que nació de un amplio movimiento de revolución. Es un partido que tiene orígenes revolucionarios, es decir, de cambio social. A mucha gente ya se le olvidó todo lo que el PRI hizo en el país. Se les olvidó el IMSS, se les olvidó las carreteras, el sistema de presas, el ferrocarril, que este país está pisado de escuelas, etcétera, etcétera, la paz social. Y se han quedado con la parte negativa del ejercicio de gobierno del PRI, que es el autoritarismo, el abuso, el lucro, la corrupción. Pero se le olvida a la gente que el PRI es el único partido en México en la actualidad que tiene ese origen. Por ejemplo, el PAN. El PAN es un partido de reacción. Reacción el 39 contra el cardenismo, que es el punto más transparente y puro y hasta cierto punto alto de la revolución y sus gobiernos. El Partido Popular es el partido incrustado en las herencias del Partido Comunista en México que no ha podido convertirse en gobierno. Y las izquierdas son fracturas del viejo PRI con los restos de la izquierda histórica en el sindicalismo y remanentes de la guerrilla. El único partido que tiene un origen revolucionario es el PRI. El único partido que fue gobierno durante 30 años y por ende tiene la experiencia, el oficio o las mañas es el PRI. El partido que tiene la mayor cantidad de cuadros, estructura, relaciones y sapiencia es el PRI. Votar por el PRI es tan bueno o tan malo como votar por cualquier partido, porque ya no son los partidos, su imagen, su historia y su estatuto lo que domina, sino los candidatos a lo que postulan. Por ende, el PRI es un partido número uno de origen revolucionario, aunque los mismos priistas hayan olvidado eso. Dos, el PRI es un partido, por lo tanto, de compromiso con las causas sociales, aunque muchos lo hayan olvidado. Tres, el PRI es un partido con la experiencia del oficio que tanta falta hace en estos momentos. Cuatro, el PRI es un partido que es necesario como de centro izquierda, no tanto como de centro derecha. Y quinto, el PRI es un partido presente no solamente en cada elección, sino en la cultura de los mexicanos. Y que surge de un movimiento libertario, pues eso no lo podemos dejar, no lo podemos soslayar, ¿verdad? Sin embargo, en estas elecciones que estamos ahorita viviendo, ¿no están llegando, te pregunto yo, Benjamín, muy frágiles y vilipendiados los partidos en general? Nadie confía en eso. Y los mismos militantes de todos los partidos son los responsables, son los que se han encargado de que se desmorone la confianza en los partidos.
La gente ya no quiere saber ni de la clase política ni de sus guaridas, que son los partidos. ¿Y cómo nos convencemos de que sí crean? Haciéndole ver que los partidos tienen una razón de ser. Los partidos existen para que se canalice dentro de ellos la lucha por las candidaturas, el debate de las ideas, la organización de las campañas y la defensa del ideario del partido cuando ya te haces gobierno. Si no hubiera partidos, los ricos, los carismáticos, los ilegales, los de influencia, las instituciones como las iglesias, los sindicatos, las organizaciones sociales y demás, fueran las que influenciaran las campañas. Los partidos tienen una razón de ser muy concreta. Son organizaciones de interés público para que ahí se metan a discutir, ahí se metan a dialogar, ahí se metan a buscar candidaturas, evitando que los poderes que están fuera de los partidos pongan. Antes en los partidos políticos eran los militantes los que decidían. Te imponían un candidato, pero te daban 3 candidaturas a tu sector, a tu organización y demás. Hoy parecería ser que los de afuera, que no militan en ningún partido, son los que deciden. Y miren que lo está diciendo Benjamín Gagiola, un conocedor de todo esto. ¿Refundación? La palabra refundación es una palabra larga y profunda. Yo creo en la refundación del partido, porque el partido ya ha demostrado que es capaz no solo de cambiar de piel, sino de cambiar de genética. Por ejemplo, el PRI que nace con Calles, es un partido que tiene un único objetivo: detener la revuelta o la guerra civil por la presidencia de la República. No tenía otro objetivo. Pero el PRI que nace con, en este caso el PRM, que nace con Cárdenas, y es un partido de arreglos. Es decir, ustedes son obreros, van a militar en la CTM y les voy a dar 5 gobernaturas y 30 diputaciones. Ustedes son campesinos y les voy a dar la CNC. Ustedes van a tener 10 candidaturas y 30 millones de hectáreas que voy a repartir. Ustedes son el sector popular emergente, ciudades, vaya a ser la CENOP, y lo mismo. ¿Y las mujeres? Y retira el ejército. Las mujeres estaban en el sector popular Sí. más que en los demás sectores. Pero si hubiera sido el tiempo de las mujeres, woman time, por así decirlo, en el cardenismo, de seguro Cárdenas también les hubiera dado un sector. Fue uno de los que nos apoyó mucho, ¿no? Al grupo Porque de las mujeres. Cárdenas era un liberal. Ajá. Era un hombre de apertura de pensamiento. No miraba hacia atrás, veía hacia adelante. Ese PRI, que se llamaba PRM con Cárdenas, es un partido corporativo de masas. Sí. Hizo de las masas la legitimidad y la fuerza del régimen. Pero el partido que llega entre Manuel Ebrard Camacho y Miguel Alemán, que es el actual, es un partido que se corre un poco hacia la derecha. Y ya no es el partido de las grandes reformas, es el partido de la administración o de la gerencia política. Sí siguen muchas reformas, pero sin el ímpetu cardenista, sin el nacionalismo cardenista, sin el arranque o la potencia cardenista. Ahora el partido se iba a ir sobre una institucionalización. Nacían las instituciones que hoy conocemos, la presidencia de la República, la administración pública y demás. Entonces son 3 partidos diferentes. ¿Cuál es el futuro del PRI? Sin duda, el futuro del PRI está más cerca en su refundación de lo que creemos. ¿Cuáles podrían ser las coordenadas de una posible refundación del PRI? Número 1, entender que el PRI es un partido que necesita ser eficiente y moderno para ser competitivo y ganador. 2, desparasitar al PRI de lo peor. Del PRI se tienen que ir los corruptos, los simuladores, los inservibles, los mediocres, los parásitos, los zánganos. 3, del PRI tienen que irse para no volver aquellos que confunden al PRI como un objetivo o como un trampolín a cargos de elección o riqueza. Ahí tiene que regresar la carrera de partido. 4, el PRI tiene que ser el partido de nueva cuenta de las causas sociales. Si quiere, le vamos a llamar de los consumidores. El PRI tiene que ser el partido del que consume luz y no tiene para pagarla, del que consume agua y se le hace muy cara, del que consume un carro y le sale defectuoso, del que tiene un problema con un servicio y no hay a quien quejarse. El PRI del futuro es el PRI de las causas. Y 5, el PRI que tenemos que construir es un partido de ciudadanos, ya no tanto de militantes. Ningún partido gana con el padrón, ganan con el padrón más la gran bolsa de ciudadanos que no les interesa militar, pero que sí te compra una candidatura o una buena idea en una campaña. Aquí me surgen dos caminos, abrís tú 2 caminos. Por un lado me hablas de modernizarse, pero por otro lado también me dices hay que regresar a
los ideales, ¿no? A las luchas sociales, en fin. Entonces, serían dos preguntas, si me permites. Una es enfocada y de hecho aquí nos la están haciendo, veía yo, las redes sociales, qué papel juegan en esa idea de antes de mantener esa fama, esa carrera o imagen pública, es decir, hacia la modernidad, redes sociales, vamos a ver ahorita, pero también hacia atrás, un poquito hacia regresar a estas elecciones, o bueno, cada periodo electoral es único per se, o por ejemplo, estas se parecen a algunas otras que ya hemos vivido. En la historia de las elecciones en México hay elecciones muy trascendentes y hay elecciones de cambio de poder nomás. Esta es una de las primeras. Por ejemplo, la del 88 que ganó Salinas, muy cuestionado, fue una candidatura trascendental, incluso hasta de cambio de régimen, porque vino a consolidar el modelo que había llegado con De la Madrid y al cual se opuso el cardenismo en la llamada corriente democrática del PRI. Esta es una elección que se parece mucho porque está en juego dos modelos o dos visiones del país. Por un lado, lo que Anaya y Mid coinciden. Un país de inversión, un país de regulación, un país de Estado de Derecho, un país de negociación, un país de carriles de derecha, etcétera. Y por el otro lado está la propuesta de Obrador, un país que se asemeja mucho al echeverrismo de los 70s, donde, guardadas las proporciones, por supuesto, hay proteccionismo, hay un Estado en crecimiento, hay intervención del Estado, hay un privilegio del Estado hacia grupos vulnerables, el Estado vuelve a ser enconado con los Estados Unidos y ya no un conciliador. No es bueno y no es malo, dependerá de cada quien. Lo que yo creo es que esta es una elección trascendente, porque los dos proyectos grandes que están en juego son muy distintos. Así es. ¿Y la modernidad? ¿Qué papel están jugando ahorita las redes sociales? Por ahí leía, no sé si hoy o ayer, que de hecho el candidato Mid ha hecho como que reacomodó el manejo en las redes sociales y que le está yendo muy bien. Es que tienen que voltear hacia nosotros, hacia las redes sociales, ¿no? Un candidato que estuviera interactuando en las redes como lo hacemos tú y yo en este momento, sería impensable que se ocultara una respuesta, sería impensable que cometiera un desliz, sería impensable que cometiera algún acto de violencia mediática. Las redes nos ponen en tiempo real y nos desnudan realmente como somos. Podrás ser muy bueno tú para argumentar, para la pose y demás, pero en el fondo las redes es una carnicería en búsqueda de la verdad. Pero también las redes tienen su alto costo. Nos hacen rehenes de las jaurías de navegantes verdaderamente dogmáticos y fanatizados que hay en las redes. Porque las redes son una ventana o una vitrina para desnudarnos, pero también son una oportunidad para que nos secuestren los que no están de acuerdo con la opinión que damos. La modernidad es un tema complejo, pero hoy por hoy, pero eso es pertinente que lo digamos, parecería ser que la modernidad es el modelo de desarrollo que tenemos. Es decir, no es posible regresar al ejido, no es posible regresar a la cooperativa en su versión que ya fracasó. No es posible regresar a viejas leyes proteccionistas de minorías artificiales, no es posible el Estado gigante. Pero también es cierto que sí es posible disminuir los excesos, atemperar los abusos, porque de las dos se pueden sacar lecciones que sean útiles. La pregunta es, ¿estos tiempos nos permiten tomar lo mejor de Obrador, lo mejor de Anaya y lo mejor de Mid y fusionarle una fórmula que funcione? Parecería ser que para muchos no. Por eso muchos repudian el discurso y la oferta de Morena, porque creen que no es malo lo que Obrador promete. ¿Cómo va a ser malo que prometa salarios? ¿Cómo va a ser malo que prometa becas? Nadie está en contra de eso. La pregunta es, ¿su oferta puede ir por los carriles de los tratados de libre comercio, de la globalización, de la dualidad de nacionalidades, de la inversión de las casas de bolsa y demás? Pues es que simplemente, como dicen, prometer que no empobrece, lo que empobrece es lo que aniquila. ¿Verdad? Ok, yo pensé que hacia allá ibas. No es malo que prometa, pero ¿y cómo? Yo te dijera algo más, Angelina. En muchos partidos coinciden con Obrador. Eso no es un pecado. Muchos de diferentes partidos coinciden con Anaya y muchos de diferentes partidos coinciden conmigo. Pero el asunto es que están muy definidas ya las ofertas. Parecería ser que la apuesta de Obrador y Morena es el poder se concentra en mí como antaño. Vamos a regresarnos un poco a lo que funcionó
y vamos a recorporativizar al Estado. En cambio, la propuesta de lo demás es, denos un voto de confianza, sabemos que hay problemas con el liberalismo, las reformas de Peña Nieto, pero las reformas se van a coser en 20, 30 años. Cuando Cárdenas se expropió el petróleo el 38, lo primero que hubo en el país durante 2 años fue desabasto. Pero Cárdenas sabía que las reformas son de largo calado. En 15, 20 años, Pemex se había convertido en lo que incluso no fue cuando lo tenían las inversiones extranjeras. Así es. Bien, vamos a recordarle a la gente que seguramente algunos no nos están viendo el día de hoy porque esta transmisión en vivo de Ponte el Sombrero es los días miércoles y por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, como se dice, tanto de Benjamín como mía. Bueno, nuestra productora también tiene que ir a trabajar a otros lugares el día de mañana y hoy lo estamos haciendo en día martes. Sin embargo, la ventaja de esto también, de las redes sociales y demás, es que recuerden que siempre les invitamos y es muy curioso porque la mayor parte de las participaciones las tenemos posterior a la transmisión en vivo. Queda ahí el video y además recuerden que ya tenemos canal en YouTube, ahí van a encontrar también todos los videos de estas interesantes pláticas que estamos teniendo. Y repito, el día de hoy en martes. Bien, hemos estado hablando entonces de partidos, de elecciones, de candidatos. Me gustaría ahora que platicáramos un poquito, y repito, dirigido hacia la gente joven, sobre todo, que nos está viendo, que tal vez sea la primera vez que va a votar. Que los índices, también el porcentaje nos está indicando que se va a marcar mucho la preferencia electoral a través del voto de las y los jóvenes, que entendieran ellos lo que es esas palabras que de pronto escuchamos de voto duro, voto útil, voto indeciso. ¿Cómo? Yo creería que hay un solo voto, voy y voto y ya, pero no. ¿Por qué esa nomenclatura múltiple de votos? Lo que nos hace ciudadanos y por lo tanto nos deja de hacer súbditos, esa es la gran diferencia, es poder elegir. Cuando uno elige, uno es parte de la polis, de la ciudad, en este caso del país. Cuando uno no elige, porque la ley no te lo permite, porque la autoridad no te lo faculta, porque no puedes, porque no tienes ese derecho, entonces no eres tan parte de la polis, de la ciudad, del estado, del municipio. Por lo tanto, votar es refrendar lo que tanto trabajo nos ha costado, transitar de súbditos a ciudadanos. Número 1. 2. Cuando uno no vota, uno no ejerce el derecho que la democracia exige de participación. Cuando uno no participa, no tiene por lo tanto la capacidad de incidir en quién va a ganar. Uno puede decir, es que mi voto es uno entre millones. Sí, no puede ser igual, pero tu voto es igual del más rico de este país o del más humilde de este país. Por lo tanto, es una conciencia individual salir a votar. Primero, para ser ciudadanos y no súbditos, y segundo, para definir fraccionadamente con tu voto el destino del país. Tercero, el voto tiene otra característica, tiene que ser libre, voluntario y razonado. Y cuando pedimos que sea razonado, tiene que ser un voto acorde a lo que tú creas es lo mejor, no para ti en primera instancia, sino para la colectividad. Es decir, ¿qué es lo más importante para el país? Esa es la pregunta antes de ¿qué es lo más importante o qué lo me conviene a mí? Cuando uno piensa en la colectividad, denomínesele país, estado, municipio, distrito, región, como sea, uno tiene un compromiso y una solidaridad con esas prioridades. El pragmatismo que da marco al chapulinismo es pensar no en el país, sino en ti. Uno puede argumentar, y en verdad son contados los casos, que te cambias de un partido a otro porque en verdad este partido dejó de ser y te fuiste para acá. Muy poco resisten un análisis de fondo. Sí los hay. Sí hay aquellos que abandonaron el partido A porque este partido dejó de ser y ahora está en otro partido, pero es 1% nada más de 99. El resto somos convidados, es decir, gobernados que no militamos en ningún partido. Votar es una manera de ser, por lo tanto, ciudadanos, es una manera de participar y es una manera de pensar en lo colectivo, en la nación. ¿Por quién hay que votar? Por quien creas resuelve los problemas, tiene un pasado digno y decoroso y te garantiza a ti gobernabilidad. 3 elementos muy concretos que jugados y conectados te van a dar a ti beneficios personales. Cuarto, el no votar genera que alguien se aproveche de tu voto. Por ejemplo,
el partido ya tiene una gran cauda de seguidores. Si tú no votas y vas a votar contra ese partido, le estás dando casi un doble voto. El de ellos y el tuyo que ya no cuenta en contra de ellos. El voto útil es el voto de aquellos que su candidato ya perdió o no puede ganar y es invitado por otros candidatos que todavía pueden ganar a que me lo des. Tu voto no lo desperdicies. Lo ibas a dar por un candidato que ya no va a ganar. Dámelo a mí que sí puedo ganar. ¿Al segundo? ¿Al primero o al segundo? O al tercero. A lo mejor los tres están empatados con mismas posibilidades. El voto útil, por lo tanto, es el mismo voto, porque voto nomás hay uno, Sí. pero va teledirigido con una rentabilidad inmediata. Hoy mi voto sí puede ser útil a ese que puede ganar, ya no a ese por quien iba a votar, pero va a perder. Ese es el voto útil. ¿Y el voto duro? El voto duro es el voto que siempre va a votar por uno, haga lo que haga uno, como lo haga uno, cuando lo haga uno. A ver. El voto duro es el voto que siempre va a estar contigo o con el partido, pase ok, lo que pase. ok. El PRI durante muchos años tuvo el voto más duro en este país. Era evidente, muchos años gobernando, muchos años generando clientela política, muchos años pastoreando organizaciones, muchos años cultivando militancia. Pero hoy el voto duro está en Morena. Si tú le preguntas a la gente, ¿por quién vas a votar? No me interesa quiénes son los candidatos de Morena, voy a votar por Morena, te dicen. Y eso es un salto al vacío, porque si bien tienen el derecho de votar por Morena o por cualquier partido, es muy riesgoso darle un voto a quien no conoces. Es muy riesgoso votar con el hígado. Así llegó Adolfo Hitler al poder. Malo el ejemplo, pero así han llegado muchos tiranos que con sociedades encarnizadas, perdón por lo que voy a decir, muy molestas, muy enojadas, muy encabronadas, si me permite la expresión, votaron con el estómago. Y cuando uno vota con el estómago, vota con revanchismo, vota con deseos de vendetta, vota con deseos de que se la paguen, vota con deseos de ser rijoso o porrista. Esos votos en la mayoría de los casos llevan a malos resultados. Claro, sí. Yo casi diría que son los votos, voy a inventar otro voto porque voto duro, voto útil, voto indeciso, voto peligroso. ¿Verdad? Sí. Bien, le agradecemos a Juan Horacio Sánchez y Iván Suárez que nos están viendo, Alberto Gutiérrez allá en Tijuana nos ve, Enrique Esquer. Interesante saber que los partidos políticos no fueron primero en la política, así es lo que yo comentaba de los clubs. Raúl Méndez Domínguez, qué gusto que nos esté viendo, don Raúl. Selma Sánchez también está acá con nosotros. Ubaldo Martínez Rodríguez, gracias por estarnos, por haberse conectado aquí con nosotros en nuestra transmisión. Beto Velardes también, gracias. Yolanda Sánchez, no nos dicen de dónde, pero bueno, esperemos que estén en alguna parte de este país donde vamos a votar también. Fernando Huertas, saluda Fernando. Dice Fernando que se hizo una nefasta crianza de políticos prianes, dice él, ¿no? Eso de prianes es políticos que están en el PRI y en el PAN, o en el PAN y ahora en el PRI, pero que han sido etiquetados con la misma vestimenta. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la etiqueta te la ponen tus adversarios. El PRIAN es una comunidad de intereses políticos entre el PRI y el PAN a juicio de los críticos de ellos. Bueno, yo haría una pregunta. ¿No podríamos hablar hoy de una priomorena? ¿De un padrecismo morenista? Cuidado con esas etiquetas duras, porque así como se puede definir al PRIAN, bien se puede definir a la morena padrecista, dado que está incongestionado de padrecistas, o bien se puede llamar a los partidos con juniors sin vocación política adentro. El fenómeno existe, pero cuando se etiqueta con ánimo peyorativo, reduce la calidad del análisis político. Así es. Bien. Tina, exacto, parece ahora partidocracia. Fernando de nuevo nos dice, pero los empresarios también son de lo peor, salvo 2 o 3 excepciones. Bueno, la generalización no es... ¿Al empresario qué le interesa? ¿La política o la ganancia? Al empresario, como empresario, le interesa la ganancia. Cuando el Estado mexicano tenía los controles, veía al empresario no como miembro del PRI. De hecho, el empresario nunca tuvo un sector en el PRI. Los veía como engranes de la maquinaria económica. Cuando esos empresarios riñeron con el PRI en los 80, se fue a Acción Nacional, lo colonizaron, lo avasallaron y lo dominaron. Entonces el empresariado empezó a incursionar en la política, pero nunca dejó de ser empresario. Por eso el PAN
que nació con una aureola liberal, mística y cívica contra el cardenismo, se hizo un partido proempresarial. ¿El empresario es nefasto en la política? Sí, como el político es nefasto en los negocios. No se puede ser político y hacer negocios, o hacer negocios y hacer política, porque son esferas que se contraponen. La política busca el servicio ético, en cambio el negocio busca el lucro. Claro. Bien, buen invitado, excelente, claro, ahí coincido totalmente, excelente invitado diría yo más bien. Raquel Hinojo nos está viendo, gracias Raquel. Un pillo espino, ay, bueno, así nos dicen, ¿no? Fernando Huertas, de arriba, muy bien. Y las redes sociales, esto ya lo platicamos. René Córdoba Rascón nos está viendo. Saludos, René, también él ya estuvo aquí con nosotros poniéndose el sombrero, sí, paisano también. Laura Adriana Sánchez, saludos allá en la Ciudad de México. Y en esta elección tan trascendental, ¿qué será más importante, el elegir al presidente o al Congreso? Antes era más importante elegir al presidente, porque avasallaba el presidente al poder legislativo y al judicial, y hacía de la administración pública el todo. Hoy es muy importante seguir eligiéndolo, pero el Congreso ha retomado su rol histórico, ser contrapeso. Hay más representatividad popular, hablando en sapiencia y en esencia, en el Congreso que en el Ejecutivo. El Congreso puede destituir al presidente. El presidente no puede destituir al Congreso. ¿Quién es más importante? El Congreso. Claro. Bien, Adrián Hinojo también nos está viendo, Ale Olay también. Gracias a todas las personas que están conectadas viéndonos. ¿Qué ha sido ahorita me estaba acordando, qué ha sido del PRD, del otrora, a lo mejor yo estoy equivocada, tercera fuerza como partido? El PRD se perredizó muy temprano, si se me permite la expresión. Sí. Ese fenómeno de perredizar tiene que ver con la infestación de tribus. Cuidado con Morena, se está perredizando muy rápido. En aras de un pragmatismo electoral de Obrador, Morena está aceptando de todo. Y hay mucha inconformidad dentro. Porque esos que antes disparaban contra Morena, hoy están dentro y no son confiables, son caballos de Troya. Ese proceso de llegar y a cohabitar genera promiscuidad política e ideológica. ¿Qué pasó con el PRD? Que entró en un proceso de decadencia a no poder ganar la presidencia y se tribalizó con estas corrientes. Y con la alianza con el PAN se desdibujó. Nadie va a votar por el PRD aliado del PAN. Si acaso el voto es más antisistema, anti-PRI, que a favor del PRD. Y le pasó algo peor, una tragedia. La salida de Obrador se trajo todo el agua militante, es decir, el grueso del militante perredista está en Morena y no está hoy por hoy en el PRD. El agua, dices. El El agua agua limpia, militante. no, pero yo iba por otro lado. ¿Es agua limpia y cristalina o cómo es esa Difícil agua? hablar de agua nítida, pura y cristalina en los partidos políticos. Hablemos de nóminas o de contingentes. Bien, muy bien. Las candidaturas independientes. Bueno. Nombrada ahora en estas elecciones. Las candidaturas independientes existieron en este país hasta los 30, pero ante el crecimiento de los partidos políticos y las ventajas que los partidos políticos daban, cayeron en el olvido. Porque los partidos políticos efectivamente garantizaban una maquinaria de difusión del voto, garantizaban recursos, aportaban movilización, y el candidato independiente era su fama pública y los recursos que consiguiera. Pero hoy han regresado ante el repudio a los partidos y la clase de los partidos. Sin embargo, es una semilla que crece muy lentamente. El caso del Bronco a nivel presidencial es el primero en una contienda presidencial en el siglo XX. Y sin embargo, porque Valentín Campa contendió contra López Portillo, Sí. pero estaba proscrito el Partido Comunista, a pesar de que él apareció solo ahí. No era independiente, pero apareció su nombre solo. Ajá. Es una semilla de largo crecimiento. Dependerá mucho del tamaño del candidato. Ejemplo, en Sonora, candidatos muy pequeñitos, por no decir casi desconocidos. Pero en Sinaloa va por el Senado Manuel Cloutier, Ah, sí. independiente. Sí. ¿Quién es el que gana ahí? ¿Quién es el que hace al sinaloense votar? ¿El independiente como figura o el nombre y el apellido de Manuel Cloutier? Manuel Claro, Cloutier. claro. Yo les aseguro que si ahorita una persona con prestigio, con trayectoria, con solvencia social, se postulara como candidato independiente, causara ruido.
Esa es la apuesta de algunos que, creyendo tener esas características, se candidaturan como independientes. Bien. ¿Podemos hablar un poquito de candidatos? Sí, por supuesto. Nombres, sí. La política tiene nombre y apellido. Bien, vamos entonces platicando un poquito de, bueno, estamos inmersos aquí en Sonora, por supuesto también en elecciones, pero a nivel país estamos en el proceso también de una elección muy importante para quienes nos ven más allá de las fronteras, porque estamos por elegir pues presidente de la República Mexicana. Un voto, como ya dijimos, que debe de ser razonado. Pero vamos entonces a aprovechar la presencia de Benjamín aquí en la mesa de Ponte el Sombrero para hablar un poquito pues de los que van despuntando, por decirlo así. Sí, tú dices el orden en el que hablamos de ellos. Vayamos por preferencias electorales. Obrador, A ver. un exponente del populismo de vieja usanza priista, que está en su tercera intentona, que ha generado toda una ola de simpatías o una ola de seguidores, donde pocos coinciden en el fondo con lo que él dice, pero la gran mayoría coincide con lo que él representa, que es el rechazo a la clase enquistada en el poder. Estará llegando ya a su techo histórico, por decirlo así. Yo creo que llegó a su techo en esta elección. Es muy complicado que Obrador suba, porque ya ese voto duro llegó hasta donde iba a llegar con él. No significa que no gane 1 punto y 2, suponiendo que esté muy bien el próximo domingo, en el debate que se va a dar en Tijuana. Lo que yo quiero decir es que los candidatos no tienen un voto a juicio y a gusto de ellos. Depende muchas veces de esas estructuras que los apoyan. Y yo creo que hoy por hoy Obrador ya llegó a donde tiene que llegar. Bien, enseguida. Bueno, según las encuestas, o la mayoría de ellas, Anaya, un político joven, echado para adelante, dijéramos aquí, con poca trayectoria, nunca ha sido alcalde, nunca ha sido gobernador, nunca ha sido senador, solamente ha sido subsecretario y diputado federal, poca trayectoria en el ejercicio del poder, pero aventado, con una gran cola de parricidio. Ha sacrificado a gran parte de los que lo han impulsado a llegar. Eso ha dejado muchos cadáveres en su camino, que si no gana, se la van a cobrar. Es una generación que le apuesta al marketing en la política. Es una generación como panista limitado, como aspirante ambicioso. Okay. Mid es, en un cierto sentido, la continuidad del modelo que está en Los Pinos ahorita. Con una característica, no tiene escándalo detrás de él. Si quienes lo eligieron pensaron en él por su honestidad, acertaron. Pero quizás no se dieron cuenta de su poca conectividad social. Es un hombre que no conecta, es un hombre que no emociona, es un hombre que no hace clic. Y las campañas no solamente son propuestas, son emociones. Por eso un buen orador, un buen político que hace uso de estas herramientas, conecta. Ahora, es un hombre preparado, sí. Usando la analogía, a 33,000 pies de altura, ¿a quién le daría la conducción del jet cargado de personas? ¿Al más preparado, al más irreverente o al más populista? No, pues al más preparado. Sin embargo, para ganar hay que vencer. Para gobernar hay que ganar elección. Vamos a suponer que ahorita tienes tú la oportunidad de ser uno de los asesores de MIT. Te acaba de llegar el nombramiento, por aquí lo tengo. Y entonces Benjamín Gagiola está ahorita investido de asesor del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de México. ¿Qué le recomiendas? ¿Cómo lo asesoras? Número 1, atreverse a deslindarse de lo que la gente quiere que se deslinde. No puede tener 4 anclas que lo llevan al fondo del mar cuando la gente le dice, no votaremos por ti si eres más de lo mismo. Te puedo dar el voto, eso sí, si te comprometes a ser diferente. Deslindarse es imprescindible al costo que sea. Número 1. Número 2, tiene que convocar al mejor PRI. A ese PRI que ha estado... ¿A lo mejor del PRI? A lo mejor del PRI. Así como hay lo mejor de Morena y lo mejor del PAN y lo mejor de cualquier partido, tiene que convocar a lo mejor del PRI, que son aquellos que ni son corruptos,
que sí creen en México y que han estado olvidados muchas veces. Tercero, tiene que ser un candidato de alianzas. Tiene que ser el candidato que sepa ganarse ese 60% de indecisos. Si es necesario, tiene que rebasar por la derecha al PAN y rebasar por la izquierda Morena. No, pues ya con eso sí, se ganó el nombramiento de asesor definitivamente. Bien, por último, no sé si todavía podemos hablar o si ya se puede tocar en forma, tal vez sin nombres, no sé, tú eres el más enterado en esto, pero algo para Hermosillo, porque también aquí pues en la capital del estado hay elecciones, al igual que en otros municipios, por supuesto, estamos también en las elecciones para diputaciones, senadurías. ¿Cómo estás viendo el panorama político rumbo a las elecciones aquí en la ciudad capital del estado? Las elecciones locales empiezan el 19. Lo que tenemos este fin de semana. Lo que tenemos en Sonora son elecciones federales, presidentes, senadores y candidatos a diputados federales. Creo que el detonante va a ser la elección local. Es decir, se van a conectar lo que digan los candidatos locales con lo que ya están diciendo los candidatos a diputados federales. Creo que es momento de valorar el oficio político. No es momento de valorar nada más la estridencia, la pose o la estética, quién retrata bien o mal. Es momento de llevar a las dirigencias municipales, a las presidencias municipales, a candidatos que sean buenos presidentes gestores, presidentes que bajen a la gente y le pregunten qué te parece la tarifa de agua, qué podemos hacer para pavimentar esa calle, cómo ves el asunto del desove del canal. Tenemos que dejar de lado la burocratización de la política y regresar al político de contacto, que no es fácil porque los cuadros, los partidos políticos jóvenes están entrenados a ver a la política a distancia y desde el aire acondicionado. La política es un ejercicio de contacto, es un ejercicio de sufrimiento. Te tiene que causar dolor esa tragedia de esa persona que no tiene qué comer. Te tiene que causar algún tipo de incomodidad, ese grito que te dieron en la plaza porque no estás cumpliendo. Y eso es el oficio político. Tenemos que tener candidatos blindados para la tentación. No podemos permitir en ningún partido político que se roben un solo peso. Porque robarse un peso es robarse una vacuna, es robarse un pupitre, es robarse una beca, es robarse el futuro de la gente. Tercero, tenemos que tener gobernantes que tengan la calidad y la valentía para enjuiciar. Este país está ávido de justicia y muchos incluso ya la están transmutando en avidez de sangre. Tenemos que hacer de la política un instrumento para arreglar los problemas. Cuando la política estalla o no funciona, viene la violencia. Hagamos de la política el instrumento que nació para eso, para arreglar problemas antes de la violencia. Políticos con oficio político, políticos con valentía y políticos que entiendan que el poder lo da el pueblo y el pueblo lo quita. Dejemos de lado a las vedettes, las poses y los políticos que se creen insustituibles. Nadie es insustituible en una democracia. Así es, políticos con empatía, ¿verdad? Con ganas de ser empáticos o que hagan de la empatía una cualidad, no un rasgo distintivo en lo personal, una cualidad al servicio de su proyecto. Así es. Pues no sé si tengas algo más que agradecerte que la oportunidad de estar aquí contigo. No, al contrario, ha sido creo que una charla además de interesante, con muchos motivos para reflexionar previo pues a estos días. Por último, nada más, ahorita que dije previo a estos días, ¿qué te ha parecido el tiempo de las campañas ahora? ¿Reducido? ¿Es suficiente? ¿Cómo viste esto? Siempre fue demasiado tiempo. Antes las campañas duraban un año. Cuando destaparon a Cárdenas estuvo un año dando la vuelta al país, pero éramos otro país. Hoy las campañas tienen que ser más concretas, dirigidas, usar todos los medios, gastar menos, el dispendio no se puede aceptar. Es ofensivo en un país con tantos problemas y tantas carencias, y tienen que ser de contacto, ya no de masas. Tienen que ser de cuadros, ya no de multitudes, y sobre todo tienen que ser de propuestas concretas. Un candidato tiene que tener 4 o 5 ideas eje, no 35 ideas retóricas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Quiero comprometerte para que regreses luego aquí a la mesa, pero para que nos platiques también pues de temas más de historia. Tú sabes que mi trabajo ahí en los murales de Palacio de Gobierno,
Yo tengo muchas cosas que platicar contigo, preguntarte algo de lo que me gusta mucho siempre comentar a la gente, es de la visita y la estancia que tuvimos aquí en Hermosillo de don Venustiano Carranza. Entonces, te comprometo a que luego, ya que pase un poquito este fragor que traemos, platicar de don Venustiano Carranza, todo un personaje del cual hay mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? Gran aliado de los sonorenses y los sonorenses de él hasta 1920, Así donde es. algo se rompió y desde entonces Carranza y los sonorenses están distanciados. Así es, pero de eso y más les vamos a platicar en posterior ocasión. Gracias, hasta luego y los esperamos la semana que entra, el miércoles a las 7 de la tarde. Gracias.